Vamos pues a meditar en la palabra y siguiendo un poco, estamos siguiendo más o menos estas semanas los eventos que transcurrieron con la resurrección, a las apariciones de Jesús y luego ya eventos posteriores, ¿no? Y siguiendo un poco esta línea, vamos a ver algo que ocurrió prácticamente pocos días después de la ascensión de Cristo. La semana pasada estábamos hablando de cómo Cristo fue recibido en los cielos y la vida continuó, la vida de la iglesia continuó, o la iglesia que se estaba creando, que se estaba formando, y ocurrieron hechos. Vamos a ver, pero antes vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Oh Señor, queremos agradecerte realmente que tu palabra es la única fuente de verdad que revela tus planes, tu voluntad hacia el hombre y hacia la eternidad. Y Señor, no queremos enseñar, ni decir, ni creer nada que no tenga que ver con tu palabra. Ayúdanos, Señor, pues ahora, al momento de meditar en ella, encontrar respuestas y sobre todo, Señor, ser obedientes a ella. Te lo pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Nos vamos al libro de Hechos, pero antes siempre existe una tensión sobre cuál y cómo debe ser la presencia de la Iglesia en esta sociedad. Nos planteamos muchas veces esa dicotomía entre lo que es la acción evangelizadora de una iglesia, si ha de estar circunscrita a relaciones personales, si nuestra acción ha de ser a cosas íntimas, en un tú a tú, o si, como en muchos casos, por el contrario, las acciones de la Iglesia tienen que ser visibles, tienen que ser más allá de las cuatro paredes. Hay quien piensa, la fe es una cosa tan personal que es para mí, no tengo por qué hablar con nadie ni molestar a nadie. Y otros creemos que la Iglesia, realmente las cuatro paredes han de ser de cristal y de plástico y flexibles. Y hemos de salir fuera, ¿no? Siempre hay esta tensión. Hemos de ser, los creyentes, los cristianos, hemos de ser silenciosos o alborotadores. ¿Qué hemos de ser? Claro, uno piensa, bueno, es que yo soy muy tímido o es que yo creo que es una cosa muy personal. Hemos de ser una tienda, como si fuéramos una tienda que abre la persiana y a ver quién entra, o hemos, todo lo contrario, hemos de ser una plaza pública abierta a todo tipo de riesgos, incluso, y de incomodidades. ¿Qué hemos de ser, no? A esto yo le llamo la tensión entre dos posturas o dos actitudes de la Iglesia frente a lo que estaba diciendo antes Ana, frente a la Gran Comisión. Hay la Gran Comisión, entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer, no? ¿Qué implica esto? Y si además añadimos a esta duda o esta tensión que hay, si añadimos a esta realidad, si añadimos a esto el concepto que los que no son cristianos evangélicos, puedan tener de nosotros, todavía la cosa lo complica. Porque en muchos casos, por lo menos en nuestro país, pues nos contemplan a los evangélicos como personas que no somos mala gente, que estamos ahí calladitos, que no hacemos daño a nadie. En muchos casos somos desconocidos, en muchas poblaciones, aunque aquí en Cambrils hay 35.000 habitantes, hay unos cuantos cristianos, aún así muchos no nos conocen, ¿verdad?
Y por otro lado, nuestra sociedad contemporánea también es cierto que pasan muchas cosas de carácter político, de carácter cultural, leyes que van saliendo, y muchas veces también los evangélicos o los cristianos no alzamos la voz ante injusticias o ante cosas que vemos que ocurren, y ahí estamos calladitos en un rincón. Así que siempre hay esta tensión entre si hemos de ser silenciosos o alborotadores. ¿Entendéis la palabra alborotador, verdad, todos? Que armamos jaleo, que decimos, aquí pasan cosas, que yo no opino igual, que hay cosas que tienen que ver con la verdad, con la palabra de Dios, y por lo tanto eso puede traernos complicaciones. Y nosotros, como Iglesia, como ABC, como la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, con los escasos recursos que podamos tener, o medios o personas, tenemos que tener bien claro que poco o mucho, aunque sea rascar un poquito, pero nuestra presencia ha de ser bien clara y bien visible. Y por eso hacemos muchas otras cosas, aunque no podamos ver un fruto que nos gustaría, pero vamos a ver un poco la postura que desde el principio la Iglesia empezó a confrontar, y la postura que debió tomar, en este caso, como vamos a leer en el libro de los Hechos, Pedro y Juan. Así que vamos a ver una clase de alboroto que no es provocar conflicto, pero el hecho de decir la verdad trajo consecuencias. Es decir, una repercusión social a causa de la fe. Vamos a leer solamente, la historia aparece en Hechos capítulo 3 y capítulo 4. Ahora leeremos solamente un fragmento y luego iremos viendo otros aspectos. Yo lo llamo a esto el método, ante esta pregunta que yo estaba haciendo, este planteamiento que estoy haciendo de tensión. ¿Me entendéis, verdad? Entre lo privado y lo público. Yo le llamo esto el método Pedro-Juan. El método Pedro-Juan. Vamos a ver, vamos a leer en Hechos capítulo 3, versículo 1. No vamos a entrar en la historia propiamente dicha de este principio, pero sí fue la causa de todo lo que vino después. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y aquí hay un detalle importante, es que todavía los cristianos, los primeros cristianos, los discípulos, todavía mantenían una serie de costumbres judías, y es que iban al templo, iban a un lugar para orar. Dice, versículo 2, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, lo ponían a este mendigo, dice que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El mendigo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Yo creo que el mendigo empezaría, era cojo, pero tenía manos, y diría, estos me van a dar algo, estos me van a dar algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Como tullido que era, como un mendigo cojo, no podía entrar en el templo, porque en el templo no dejaban paso a los tullidos. Pero en aquel momento este hombre, sanado de una manera prodigiosa, ya pudo entrar en el templo. Imaginaos el gozo,
No solamente de andar, sino de que podía entrar al templo y orar, y adorar y alabar al Señor. Dice, y entonces el pueblo le vio andar, versículo 9, y andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, os imaginaos la alegría de ese hombre cogiendo ahí a Pedro y a Juan, dice, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro, la oportunidad, respondió al pueblo, y entonces empieza su discurso. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, Pedro dice, que no es mi poder, que no soy yo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, este Cristo resucitado, este Cristo que ha ascendido por el poder, mismo poder que eso ocurrió, es el poder que ha sanado a este hombre. No hemos sido nosotros, está diciendo Pedro. Mas ahora, sigue diciendo, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, el Mesías, había de padecer. Así que arrepentíos, y aquí viene el hachazo de Pedro. Primero explica que yo no soy ni Pedro ni Juan los que hemos sanado a este, que ha sido por el poder de Dios, pero tranquilos, vosotros también habéis participado en la muerte de Cristo por ignorancia, pero eso no es excusa. Ahora viene el hachazo. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que se bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y dice en el capítulo 4, versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5.000. Bueno, paramos aquí la lectura. Vemos, ya estamos situados, ¿no?, en la historia.
estamos situados en lo que ocurrió. Bien. ¿Alguno de vosotros ha hecho, no digo que me lo respondáis ahora, ¿no? Pero alguno de vosotros ha hecho algo audaz, valiente, arriesgado, para poner en evidencia vuestra fe y además en público? ¿Ha habido algún momento que lo habéis hecho? Audacia significa, entre otras cosas, riesgo. Audacia significa coraje, valentía. Audacia significa atrevimiento. Incluso yo diría que imprudencia, que no mides, lo tengo que decir, lo digo. Manifestar mi fe en un momento o en un entorno público. La misma que tuvo Moisés ante el faraón, aquella audacia de Moisés de presentarse juntamente con Aarón delante del faraón. O como hemos leído estas semanas con Esther, ¿verdad? En el libro de Esther, cómo Esther en un momento determinado tuvo la valentía, el arrojo de presentarse delante del rey, del emperador. Así que, ¿qué es lo que impide? Lo primero que nos preguntamos, ¿qué es lo que impide a los cristianos ser audaces y abiertos a compartir la fe? El método Pedro-Juan, que os decía antes, está basado en dos principios. A ver si esto está basado en dos principios. Están basados fundamentalmente, este método de Pedro-Juan está basado en la fe y en el poder del Espíritu Santo. Si tuviéramos que resumirlo en estos dos puntos. La fe de estos dos hombres y la plenitud del Espíritu Santo en sus vidas. Pedro y Juan aparecen en este pasaje como ejemplos a una fe audaz, en acción, pasan a la acción. Estos hombres, seguramente Pedro y Juan muy parecidos a nosotros, no eran héroes de Marvel ni nada por el estilo. Ellos aparecen de una manera natural, seguramente, y por lo que pasó semanas anterior, veíamos que Pedro y Juan tuvieron algún signo de cobardía. Recordamos su historia de lo que ocurrió semanas atrás. Estos hombres no fueron altamente entrenados para hablar en público. No lo encontramos en los evangelios, que Jesús les diera la oportunidad de una formación especial de homilética ni cosas por el estilo, ¿verdad? Eran hombres normales que habían conocido a Jesús. Punto. Su relación con Jesús fue fundamental. Pero vemos que en ellos, en este momento, en esta historia, que empieza al principio de todo, de los Hechos, del libro de los Hechos, vemos en ellos la audacia, la valentía, que viene como consecuencia de una fe real, La gente que nunca es audaz, hermanos, y me refiero a los cristianos, aquellos que nunca seamos audaces, nunca seremos maduros en la fe. Porque la audacia, la valentía, fortalece, nos hace crecer, nos hace madurar. Por eso, aquellos que no crecen, aquellos que no maduran, no pueden vivir la fe con pasión. Con pasión. No pueden vivir la fe dispuestos a lo que ocurra, a lo que pase. Y en las acciones que vamos a ver, que hemos leído, vamos a ver algunos aspectos muy claros. En primer lugar, vemos que ellos actúan de una manera espontánea. Pedro y Juan no fueron al templo intentando causar un alboroto, ¿verdad? ¿Hemos leído? Ellos fueron a orar. Ellos no fueron intencionalmente a sanar tampoco a un hombre tullido. No iban para eso, ¿verdad? Simplemente
eso ocurrió, y ocurrió de una manera espontánea, luego vemos que tiene una trascendencia espiritual, pero estuvieron abiertos, dirigidos por el Espíritu Santo, que ya formaba parte de ellos, y actuaron según la oportunidad. Dios les dio esta oportunidad, ni siquiera, fijaos que ni siquiera este mendigo parapléjico, tullido, cojo, ni siquiera estaba pidiendo que le sanaran. O sea, imaginaos, no es algo convenido, ¿no? No es algo montado, como ocurre en algunos cultos. El predicador que sana y la persona que ya viene para que le sanen. No tiene nada que ver. Ellos iban para una cosa, el mendigo estaba ahí para pedir, luego explicaré un poco más, pero ellos actúan de una manera espontánea. En tiempos de Jesús, la mayoría de los mendigos, para que tengamos una idea, la mayoría eran ciegos, o eran tullidos, o eran mutilados, y se veían obligados a la mendicidad. No existía la Seguridad Social, no existía la Cruz Roja, no existían ONGs, no estaba el asistente social, etc. ¿Verdad? Ahora, si estos individuos no querían representar una carga para su familia, lo que hacían, pues, tenían que pedir limosna. Y formaba parte, en realidad, de un estilo de vivir. La familia, de hecho, abusaba en muchos casos de la situación, porque el hecho de tener un mendigo en la familia era una manera de recoger dinero. Y los mendigos, en un sentido también, eran reconocidos dentro de lo que era el pueblo judío, eran reconocidos y estimados porque era una manera de convivencia dentro de la sociedad judía. Y ahí los podemos encontrar en los caminos, en la entrada al templo o en la entrada a las murallas de Jerusalén. O vemos en otras historias con Jesús, por ejemplo, allá en el estanque de Siloé o en la piscina de Betsaida, ¿verdad? Ahí estaban, en un sitio o en otro siempre estaban. Y con los mendigos verdaderamente pobres también se entremezclaban los simuladores, y esto nos suena, ¿verdad? Aquellos que aparentaban estar tullidos, que le faltaba una pierna y a lo mejor la tenían escondida debajo de la ropa, y estaban aquellos que eran falsificadores. Y de estos hay muchos. Hoy en día también hay muchos, lo decimos aquí en España, están los cantamañanas, ¿no? Aquellos que buscan siempre excusas para que causen lástima. Hay personas que solamente están deseando que les causemos lástima, que se quejan, ¿no? Que son lastimeros. Bien, los ciegos, los tullidos o los mutilados de verdad se encontraban realmente en una dura situación, no solo económica, sino también religiosa, porque la ley les prohibía que entraran, como he dicho antes, en el santuario. Y la pobreza en los tiempos de Jesús fue aumentando exponencialmente y paulatinamente, en parte también por ser un pueblo sometido al Imperio Romano, en el que habían pues que recoger muchos tributos, y eso también de alguna manera empobrecía a la sociedad judía. Y eso trajo, hambre, carestía, etcétera, ¿no? Así que este mendigo de la historia estaba en un lugar privilegiado, en la puerta, dice, llamada de la Hermosa, o la Puerta Dorada. Era uno de los principales accesos al templo. Una gran puerta con dos grandes láminas o hojas, como se llame, cubiertas de oro y maderas preciosas. Y ahí estaba el mendigo. Este mendigo pide una limosna. Y Pedro, mirándolo, dice fijamente, habrían otros mendigos, no era el único, habría muchos más, ¿verdad?
dice que mirándolo fijamente le contesta estas palabras que tantas veces hemos leído, hemos conocido. Mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo te mando que te levantes y andes. La fe real en esos momentos, la fe de Pedro, la fe es verdadera. Como para decir eso, no vemos un milagro anterior, ¿eh? A lo mejor ocurrió, no lo sabemos, pero no está registrado ni en los evangelios ni en los primeros capítulos de Hechos, salvo la conversión de miles de personas por el sermón. Pero Pedro lo único que hace es que aprovecha el momento y revela su fe y su confianza en Dios y lanza esas palabras de sanidad. Y entonces la gente se acerca muchas veces también a nosotros, a nuestro lado. Muchas veces la gente se acerca a nosotros, a los creyentes, yo no digo aquí en la iglesia solamente, ni en el reciclaje, sino en otros lugares o en otras actividades, pero se acerca a nosotros para pedir un consejo, para pedir consuelo, o a veces incluso personas que no son creyentes pero que nos conocen, nos piden que oremos por sanidad, por problemas de otras personas, de su familia, etc. Nosotros lo único que tenemos que hacer es dar por fe, orar por esas personas, actuar por fe por ellos y hablarles de Jesús y hablarles de la salvación. No limitarnos a decir, ay, sí, pobrecito, es verdad, qué pena, ¿no? Qué mal lo estás pasando. No, con toda firmeza nuestra fe tiene que mostrarse en medio de las necesidades de aquellos que se acercan hasta nosotros. Y eso realmente es provocador. Eso ya es alborotador. Es decir, a ver si me explico bien. Se acerca alguien a ti, te presenta un problema y te pide un consejo o simplemente quiere desahogarse, ¿vale? Y si tú simplemente le escuchas, que está muy bien, y si tú simplemente le das la razón o le das un consejo, sabio seguramente, está bien. Pero es una oportunidad única para hablarle en fe de Jesús. Y si no es creyente, hablarle de la salvación. Y eso provoca alboroto en su vida, en su interior, en su vida. Puede ser una reacción negativa, como ocurrió con algunos, o todo lo contrario, porque dice la Escritura que muchos creyeron. Y eso es transformar cada oportunidad que el Señor nos pone delante, porque el Señor nos pone muchas oportunidades. Eso es transformar cada momento, cada oportunidad. No son momentos que buscas, que los puedes buscar, por supuesto que los podemos buscar, sino aquellas oportunidades que surgen de una manera espontánea. Y eso es lo que hizo Pedro y Juan. Eso es transformar cada oportunidad en un reto para llamar a las personas al arrepentimiento y a la salvación. En fin de cuentas es lo que hizo Pedro. Y se puso a hablar sin temor. Pero en esos momentos, después de la sanidad, que él expone esas palabras y da el hachazo, habla del arrepentíos y convertíos de vuestros pecados, dice que en esos momentos los saduceos, que eran un partido religioso político dominante en Jerusalén, llegan hasta allá porque ven el alboroto, se ponen nerviosos y claro, estos saduceos, cuya teología era, entre otras cosas, el rechazo a la resurrección, por lo tanto no estaban de acuerdo ni veían con buenos ojos que se predicase de un Jesús que había resucitado, empiezan a ponerse nerviosos. Ellos no creían en la vida después de la muerte. Semanas antes, estos mismos personajes habían sido retados, precisamente,
y ellos habían participado y caldeado el tema para que Jesucristo fuera crucificado, pero ahora vuelven a escuchar de nuevo ese mensaje por parte de Pedro y de pronto es que Pedro y Juan están en el templo, que estaban ahí proclamando al Jesucristo resucitado. Eso les pone tremendamente nerviosos. Y por eso les dice, lo hemos leído en el capítulo 3, versículo 15, les pone el dedo en el ojo y les dice: vosotros matasteis al autor de la vida. Habéis sido vosotros. Y luego, más adelante, en el versículo 26, dice: Dios, habiendo levantado a su Hijo, es decir, habiéndole resucitado, les vuelve a confrontar con el tema de la resurrección. Y más adelante, dice en el capítulo 4, versículo 2, dice que ellos están resentidos de que enseñasen al pueblo esta verdad y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Dice, estaban resentidos, estaban por dentro todo enfadados y furiosos. Y esto es provocador. Cuando tú dices la verdad de las Escrituras, no tu verdad, no mi verdad, por favor. Cuando tú estás hablando de lo que la palabra de Dios dice, eso es provocador, como lo fue en su día en nuestra propia vida, que andábamos alejados de Dios. Así que la primera o otra pregunta que yo me hago es: ¿mi creencia en Jesús fluye por mi boca? Cuando las palabras de alrededor indignas o indignadas suenan, ¿es que somos demasiado políticamente correctos que nos impiden hablar de la verdad? ¿Por no molestar? ¿Para que no se sientan mal? ¿Callamos ante comentarios banales, ante chistes, bromas que se hacen acerca de Jesús o de otros personajes de la Escritura? ¿Nos callamos cuando reniegan o dicen tacos que ofenden a Dios en primer lugar y también pueden ofender incluso nuestras propias convicciones? Ante tantas estupideces que se escuchan, ¿verdad? ¿Cómo reacciono? ¿Lo dejo pasar? ¿Soy cuidadoso? No saco una pistola y me cargo a todo el mundo, claro. Pero, ¿cuál es mi actitud? Así que dice que el alboroto por la entrada triunfal de Jesús también fue provocador. Si os acordáis, en escenas antes, los fariseos le pedían a los discípulos que callaran. Cuando Jesús entró en Jerusalén y había toda esa algarabía de júbilo por la entrada de Jesús, los fariseos le estaban pidiendo a los discípulos que callaran. Y la respuesta de Jesús fue contundente. Es que si estos callaran, las piedras hablarían. Así que no podemos estar callados cuando las circunstancias o las situaciones son oportunidades precisamente para decir la verdad. El mensaje de Pedro fue contagioso, contagió con poder de tal manera, no importaba que aquellos estuvieran indignados o ofendidos o estuvieran rechazando. La verdad es que el mensaje de Pedro contagió, llegó a cumplir su propósito y cerca, dice, más de 2.000 personas, junto con las otras 3.000, ya sumaban 5.000 personas que habían reconocido su pecado y aceptado a Jesús en sus vidas. Pero a pesar de eso, son metidos en la cárcel. Capítulo 4, versículo 3, dice que los echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. El mensaje provocador de Pedro había alcanzado a centenares de personas que finalmente creyeron. Si no hubiera habido fe,
si no hubiera habido también milagro y manifestación del poder de Dios, no habría habido conversiones. Así que nuestras palabras, hermanos queridos, hermanas, nuestras palabras pueden dar la misma clase de efecto. Los números quizá no puedan ser, ojalá fueran, ¿no?, tan grandes, pero aunque no sean los mismos números, los resultados pueden venir. Los resultados pueden venir cuando la verdad está mostrada claramente. Es cierto que estos días, como estaba diciendo, se habla mucho acerca del papado. La gente tiene que venir a Cristo y a nadie más, venerar a Cristo. Jesús prometió que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia fundada en la roca que no es otro que Cristo mismo. Cristo dijo, Jesús, yo también te digo, le dijo a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán, no dominarán contra ella. Es cierto que hay todo un debate sobre esto de la roca y quiero hacer un paréntesis antes de llegar al final. Hay cierto conflicto o un debate sobre el concepto sobre la roca sobre la cual iba a edificar Cristo su iglesia. Cristo está haciendo referencia antes de estas palabras a lo que dice Pedro, a lo que le dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hay dos grandes posturas. La primera, sobre estas definiciones, hay dos grandes posturas. La primera postura es que interpreta que Jesús estaba declarando que Pedro sería la roca sobre la que se edificaría su iglesia. Jesús parece estar, cuando utiliza estas palabras, le dice, tú eres la roca y sobre esta roca, está utilizando un juego de palabras. Cuando dice tú eres la roca, está hablando de una palabra, utiliza en griego, aparece la palabra Petros, que significa la piedra pequeña. Dice, y sobre esta roca, Petra, utiliza otra palabra, edificaré mi iglesia. Debido a que el nombre Pedro significa roca y Jesús va a edificar su iglesia sobre una roca, parece que Cristo está uniendo estas dos palabras. Constantemente Dios utilizó grandemente a Pedro en la fundación de la iglesia. Es cierto, Pedro vemos que desde el principio proclamó el Evangelio en el Pentecostés, ¿verdad? Y hubo tantas conversiones. Pedro también estuvo presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Y fue el primero, Pedro, en llevar el Evangelio a los gentiles, con la historia de Cornelio, ¿verdad? Así que podemos decir que Pedro realmente era roca, era la base que empezó a formarse el contexto de la iglesia. Pero la otra interpretación, que es la que nos da más fuerza, es que Jesús no se estaba refiriendo a Pedro. Jesús se estaba refiriendo a la declaración que Pedro había hecho en el versículo 16, ese que he mencionado antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús nunca le había declarado explícitamente la totalidad de su identidad a Pedro ni a otros discípulos. Reconoció que se habían abierto los ojos de Pedro y de los discípulos a que realmente reconocieran quién era el Cristo. Y su confesión, la confesión de Pedro, de Jesús como el Hijo de Dios, brotó como un sincero reconocimiento de la identidad de Cristo. Y esto es la fe personal en Cristo. Es el sello del verdadero cristiano. Dice Pedro más adelante en Primera de Pedro, la cita no es esta, es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Esta cita que veis en pantalla no es la correcta, el versículo sí, pero la cita no. Dice,
acercándonos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo es la piedra viva. Y nosotros, los creyentes, los cristianos, aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, somos también esas piedras vivas. Y esa casa espiritual se va construyendo para ofrecer sacrificios espirituales, para entregar nuestras vidas a Cristo, a Dios, por medio de Cristo. El mismo Pedro afirma que Jesucristo es la piedra que, siendo desechada, ha venido a ser piedra angular de ese edificio que es la Iglesia. Por eso dice que contra eso ni el infierno, y cuando hablamos del infierno también es el territorio, por llamarlo de alguna manera, ese territorio definitivo creado para Satanás y sus ángeles, no tienen poder sobre la Iglesia, no podrán prevalecer ni ejercer dominio sobre la Iglesia. Y eso lo hemos de tener bien claro en nuestra mente. Por eso la fe, cuando la expresamos, sabemos de parte de Dios que todo está bien atado, controlado, y que el dominio depende exclusivamente de Dios. Y por eso se atrevió a decir más adelante Pedro en el capítulo 4, versículo 12, algo que hemos estado diciendo esta mañana en varios momentos. Versículo 12, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ninguno, en que podamos ser salvos. Absolutamente ninguno, ni hombre ni mujer, no hay nadie. Por eso, como digo en el artículo, nosotros siempre pondremos fumata negra ante cualquier cónclave que quieran hacer los hombres. Porque solamente hay uno, que es la piedra viva, que es la roca, que es Jesucristo. Y solamente en Él hay salvación. ¿Por qué hay salvación? Porque hay condenación, porque hay perdición. Y eso es lo que tenemos que declarar. Y eso es lo que hizo Pedro de una manera muy clara. Así que las amenazas del Sanedrín continuaron. Si leyésemos lo que sigue en el capítulo 4... Continuaron las amenazas, sonaron de una manera absurdas en comparación. Leemos versículos 15 al 18. Dice que les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, entre ellos hablaban, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Ellos estaban dándole vueltas. Bueno, pero ¿qué hacemos con estos hombres? ¿Qué hacemos con Pedro y con Juan? Dice, porque de cierto... Dice el versículo 16, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Que tienen que estar callados, les estaban diciendo entre ellos. ¿Qué vamos a hacer con estos que no paran de hablar? Les hemos de amenazar para que no hablen de Jesús. Y llamándoles, dice, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Tenéis que estar calladitos. Y esta sociedad nos está diciendo lo mismo. Esta sociedad nos está diciendo lo mismo, de diferentes maneras. En algunos casos con persecución, no quizá en nuestro país, pero en otros países sí. Pero están diciendo, no tenéis que hablar de Jesús. La respuesta, desde luego, la respuesta de Pedro, ellos que habían sido testigos vivos, ellos que habían convivido con ese Jesucristo resucitado, que habían convivido con Él durante 3 años, que habían escuchado y visto sus obras magníficas, que reconocieron en Cristo a ese Cristo vivo,
a ese Hijo de Dios, Dios hecho hombre, ¿quién iba a impedirles dejar de hablar de él? ¿Quién? Por eso ellos dijeron, no podemos dejar de hablar acerca de Cristo. Dice que después Pedro y Juan regresaron a los suyos, al final del capítulo 4, regresaron a los suyos y lo que hicieron, ¿qué hicieron? Todos juntos elevaron una oración que debe ser también nuestra bandera. Dice que ellos se juntaron con los otros creyentes, los otros cristianos, y juntos oraron. Y después de aquella oración tremenda, que la encontramos aquí en los últimos versículos, después de aquella oración dice que el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo. No es que de nuevo vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya había llegado. El Espíritu Santo ya estaba en ellos. Pero fueron llenos del Espíritu Santo. Y proclamaban la palabra de Dios con toda confianza. Dice versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y hablaban con denuedo, con confianza, con audacia, con valentía, la palabra de Dios. Así que nada ni nadie puede impedir que el alboroto del Evangelio sacuda los cimientos de la conciencia personal o colectiva de una ciudad, de un país, de un barrio. Nada puede impedir que realmente hablemos del Señor. Si hay esta fe vigorosa en nosotros. Dice la recomendación de Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, lo cual nos indica que la tribulación está ahí siempre presente, pero dice constantes en la oración. La ciudad alborotada, aquella ciudad de Jerusalén se alborotó por aquellos hechos y luego más adelante pasaron muchas otras cosas, por supuesto. Pero de una manera espontánea, Pedro y Juan, hombres de fe, llenos del Espíritu Santo, actuaron de una manera espontánea. Y eso es una gran lección para todos nosotros. Primero, que seamos hombres y mujeres de fe, una fe bien firme en Cristo. Segundo, que seamos hombres y mujeres que vivimos en la plenitud del Espíritu Santo. Tercero, que aprovechamos cualquier oportunidad para dar testimonio de la fe. Y que digamos las cosas como son, sin importar las adversidades, el rechazo o las críticas que pudieran venir de fuera. En lo que requiere diligencia, no perezosos, hermanos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pablo lo decía a los cristianos de Roma, por ende, por consecuencia, a todos, sirviendo al Señor, todos, sin excepción. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Que el Señor nos ayude a ser alborotadores, pero no armar jaleo, pero sí, por consecuencia de proclamar la fe en Cristo, que haya ese alboroto, esa reacción de parte de otros, y muchos pueden llegar a conocer al Señor a través de eso. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?